Bien, como decía entonces, estamos ya listos para iniciar el estudio del capítulo 22 del libro de Proverbios. Ya estamos terminando este, pues diría yo, apasionante recorrido por cada uno de estos capítulos de este precioso libro que yo creo que de cada uno de los capítulos, por cada versículo, fácilmente podríamos hacer un estudio de una hora, porque hay mucha sabiduría y precisamente hoy vamos a, como en varios de los estudios anteriores o en los últimos capítulos sobre todo, hemos tenido capítulos que son perlas cada verso, cada frase que hay en cada uno de los versículos. Antes de continuar, quiero invitarlos a que nos dispongamos en las manos del Señor para que sea Él hablando a cada uno de nosotros a través de su preciosa palabra. Dios y Padre, te damos gracias por tu grande amor, porque tener la palabra tuya dispuesta, libre, para que la podamos escudriñar, estudiar, aprender de ella y para que tú nos hables a cada uno a través de ella es algo realmente muy precioso. Y gracias, Señor, porque nos permites en esta noche reunirnos a través de esta plataforma con este fin de escudriñar tu palabra, de aprender lo que tú quieres enseñarnos a través de este capítulo 22 del libro de Proverbios. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a estar atentos a tu voz, que nos ayudes a capitalizar todas las enseñanzas que tú quieres darnos a través de tu palabra y que por la obra de tu Santo Espíritu podamos cada uno asimilar esas enseñanzas y ponerlas en práctica para tu honra y tu gloria. Quedamos en tus manos, oh Dios, dándote gracias en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, voy a quizás constantemente estar acudiendo a la nueva traducción viviente. Me gusta mucho eh, a veces leer estos versos, estos proverbios en un lenguaje quizás un poco más claro, que en algunas ocasiones nos aportan un poco más de entendimiento hacia lo que el texto trae para nosotros, pero pues en lo general la presentación está basada en el texto de la Reina Valera 1960. Bien, el versículo 1 empieza diciendo, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. La nueva traducción viviente, ese buen nombre lo menciona como buena reputación. Y yo creo que para, sobre todo los que son de muchos más años, es un poco más fácil entender este texto porque siempre se escuchó decir de los más viejos, de los antiguos, decir que la palabra vale más que un cheque al portador. Y un poco lo que no solamente en temas financieros o en temas económicos, lo que está queriendo decir aquí el texto es que el buen nombre, la buena reputación, la buena fama, dice, es más valiosa que la plata y el oro. Hay por ahí quienes dicen un dicho antiguo que la esposa, la mujer del conde no debe, no solamente debe ser, sino parecer. A veces la impresión que damos por la forma en la que hablamos, por la forma en la que nos comportamos, hasta por la forma en la que nos vestimos, da una imagen a los demás y eso es muy importante. Cada uno de nosotros, esto no quiere decir que seamos como eh, decía el Señor Jesús de los fariseos, sepulcros blanqueados, no se trata de blanquear el sepulcro, pues obviamente lo que está adentro es importante, pero tener una buena reputación, un buen nombre, la forma en la que somos vistos por los demás, eso es muy valioso. Y mucho más nosotros como creyentes debemos tener
buena fama de personas amables, porque la Biblia nos manda a ser amables, de personas bondadosas, de personas generosas, de personas que son de buena influencia para los demás. Y pues obviamente está por sentado todo lo que tiene que ver con nuestra conducta, con nuestro comportamiento. Eso es más valioso que las muchas riquezas, que la plata y que el oro. Y hermanos, eso no se construye de la noche a la mañana. La buena reputación, la imagen, no se construye de la noche a la mañana. Inclusive en términos de publicidad y de marketing, hoy día se habla mucho de, inclusive hay tratados completos y estudios completos y cursos completos sobre branding, sobre marca, sobre imagen, inclusive marca personal, es decir, lo que las personas proyectan. Hay algunas personas, sobre todo en épocas de influenciadores, que construyen personajes con los cuales se proyectan a las personas y a través de esa marca que crean, de la forma en la que ellos se comunican con los demás, generan todo un movimiento alrededor de ellos. Hermanos, nosotros como hijos del Rey, nosotros como embajadores del Señor Jesucristo, debemos cuidar mucho la reputación. Insisto, no como una cara externa, sino integralmente desde adentro hacia afuera. Lo que vivimos en el día a día, en el vecindario, en nuestro trabajo, los que estudian en la universidad, en todos los lugares donde nos movamos, esa buena reputación, recordemos que estamos representando al Señor Jesucristo. Y qué bueno que la gente nos conozca por una buena fama, por una buena reputación, porque proyectamos una buena imagen y que la gente pueda decir, ah, sí, el evangélico, el cristiano, el que vive en el edificio, ese señor que es buena gente, esa señora que es buena gente, que se porta bien, que no se le conoce una mala pisada. Eso es muy importante y es lo que quiere decir aquí el texto del Señor a través de su palabra. Versículo 2, lo uní con el versículo 16. Hablando del rico y el pobre, dice, el rico y el pobre se encuentran. A ambos los hizo Jehová. Y dice el versículo 16, el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Um, Hay una serie de movimientos en todo el mundo sobre la igualdad en sentido de poder adquisitivo. Hay otra igualdad que también se ha ido degenerando bastante, pero aquí está concentrado es en el que tiene posesiones y el que no las tiene. Empieza diciendo en el versículo 2 que a ambos los hizo Jehová. Indistintamente el que tiene mucho como el que no tiene nada, son creación de Dios o somos creación de Dios. Y hermanos, a veces también creo que caemos en la falta de discriminar nosotros mismos a otros. Quizás se nos hace más fácil tener preferencias con alguien que tiene dádivas que darnos que con alguien que no tiene nada que aportarnos. La palabra nos dice, a ambos los hizo Jehová. Y ya en el versículo 16 habla más del que hace uso de la necesidad de otro, dice, el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico, ciertamente
se empobrecerá. En la Nueva Traducción Viviente, ese versículo 16 dice, la persona que saca ventaja oprimiendo al pobre o llenando de regalos al rico, terminará en la pobreza. Es una maldición cuando no tenemos en cuenta que tanto al uno como el otro, como dice el versículo 2, son creación de Dios. Y hermanos, qué triste que nosotros como creyentes caigamos en ese tipo de situaciones, de preferencias en relación con el que tiene. Y mucho más o mucho peor, tratar de aprovecharse del que no tiene para sacar ventaja de él. Hay ahí una maldición para el que comete una falta, pecado de esa naturaleza. Bien, seguimos. Versículo 3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben daño. Ese avisado, la Nueva Traducción Viviente, lo tiene como prudente. El prudente dice, se anticipa al peligro y toma precauciones. Creo que hemos leído en la palabra de Dios historias en las que hombres de Dios fueron usados por Dios para ser prudentes, sabios, inclusive para aportar de su sabiduría y de su prudencia y de su buen entendimiento para con otros reinos y ser instrumentos de Dios. Y lo más interesante aquí en este texto de la Reina Valera 1960, como lo menciona, el avisado ve el mal y se esconde. Y hermanos, sobre todo en relación con el pecado, cuánta falta nos hace falta, cuánta falta nos hace el ser prudentes en anticiparnos al peligro del pecado. En cuántas ocasiones no nos hemos visto dando pasos que en el fondo de nosotros mismos sabemos que van a terminar mal. Y en lugar de hacer lo que dice aquí, escondernos, huir, tomar precauciones, como lo dice en la Nueva Traducción Viviente, a veces seguimos adelante. Y no tiene que ver solamente con inmoralidad. Puede ser un mal negocio, puede ser una mala alianza, puede ser una mala decisión. La palabra aquí es clara en saber usar ese entendimiento, esa sabiduría que como hijos de Dios tenemos para ver el mal y tomar precauciones, como dice en la Nueva Traducción Viviente, para evitar ese camino que sabemos que podría traernos perjuicio. Recordemos, hermanos, que nuestras decisiones generan consecuencias y muchas veces creemos que pues, es un negocio mío y eso ahí no se tiene por qué meter ni los hermanos, ni la iglesia y indirectamente lo diríamos, ni el Señor porque es algo mío, pero a veces de un mal negocio queda una consecuencia, algo que lamentar, viene una aflicción, de pronto una deuda, de pronto una situación financiera compleja y eso afecta nuestra vida espiritual. ¿Cuánta prudencia necesitamos? Y hermanos, para ser prudentes necesitamos sabiduría, la sabiduría del Señor. Y esa sabiduría de sabiendo que algo malo viene, tomar las precauciones. Estaba viendo esta mañana un video de una mujer por allá en los Estados Unidos en este momento en que están en esa situación con el paso del huracán, haciendo videos de contenido viral
poniendo en riesgo su vida en relación con el huracán. Sacó un carro de esos que usan por allá, de un tráiler donde hay todas sus comodidades para hospedarse y para vivir ahí. Y se hizo por allá como en una playa, en un campo abierto, y, y abría una puertica cada rato y filmaba hacia afuera y decía, uy, esto está duro, eso viene, mire eso allá como se ven esos árboles moverse, y volvía y se encerraba y se ponía a cocinar y decía, ahora estoy cocinando no sé qué y voy a hacer aquí, estoy picando unas papas y le voy a echar ajo y volvía y abría. En un momento se vio que le costó trabajo abrir la puerta porque ya la brisa estaba bastante fuerte. Y yo pensaba que ya había pasado por la preparación de este texto y diga, qué mujer tan insensata, por solo las ganas de unos likes y de pronto algunos cuantos dólares por la viralidad de su contenido, se está poniendo en riesgo. Y eso es precisamente todo lo contrario de lo que el Señor nos está enseñando en su palabra. Lo prudente, lo sabio es, sabiendo que viene el problema, sabiendo que viene algo que es devastador, escóndase, tome precauciones. Y yo sé que la mayoría de nosotros, a través de la experiencia, podemos entender que en muchas ocasiones hemos visto el problema venir y no le prestamos atención. Vemos que la tormenta se agrava y que viene contra nosotros y no tomamos las precauciones. Necesitamos de hacer uso de esa sabiduría para tomar las precauciones. Versículo 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: la verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. Y hermanos, ser humildes no es nada fácil. Sabemos en el principio bíblico que es la humildad, estimar a los demás como superiores a mí mismo. El ejemplo de humildad del Señor Jesús fue presentado de esa manera por el apóstol Pablo cuando dice, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo. La humildad, con el ejemplo del Señor Jesús. Y el escritor de este proverbio nos dice aquí, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Recordemos, hermanos, que estos son proverbios. Estos son una forma literaria de decir muchas cosas y en algunos casos no podemos pegarnos tanto de la literalidad, pero aquí lo que está queriendo decir es que el que es humilde y teme al Señor tiene recompensa. Y todos los seres humanos queremos tener riquezas, honra y vida. Pero más que pensar en el dinero y más que pensar en la honra en el sentido de tener posición, es pensar que delante de Dios la humildad, la reverencia, el temor del Señor tienen remuneración. Y esto es necesario trabajarlo en nosotros, así como lo que hemos visto antes, así como la prudencia, así como la buena reputación. Todo esto es algo que no se da de la noche a la mañana. Cada uno de nosotros delante del Señor tiene que trabajar en estos aspectos que glorifican el nombre del Señor y que, como leemos acá, traen remuneración, traen recompensa, no propiamente en dinero en efectivo, pero delante del Señor traen recompensa. Versículo 5. Espinos y lazos hay en el camino del perverso,
El que guarda su alma se alejará de ellos. La Nueva Traducción Viviente, ese perverso lo traduce como corrupto y dice que los corruptos van por un camino espinoso y traicionero. El que aprecie la vida lo evitará. Yo creo que nosotros en nuestro camino, todos los que estamos aquí, en algún momento nos hemos encontrado con ese tipo de personas perversas, corruptas, torcidas. Más adelante vamos a ver un término que utiliza, cuyo significado es torcer la verdad, torcer el camino. Y a veces nosotros mismos como creyentes, creo que nos ha pasado también a todos, vemos la prosperidad de una persona que camina en perversidad, de pronto haciendo negocios torcidos por allá, con contratos y con cosas que le dan abundancia y le dan comodidad, y entonces lo vemos con una camioneta nueva y que compró una casa nueva y que tiene una finca de recreo muy bonita y que va de viaje cada rato y hace cosas y la pasa bueno, pero sabemos que el origen de eso que él tiene, de esa abundancia, proviene de un camino de corrupción. Y la palabra nos invita a alejarnos de ellos para guardar nuestra alma. Quizás nos podamos ver interesados en acercarnos a esas personas, a ver si de pronto nos da un contratico, a ver si nos da de pronto alguna cosa eh, que nos comparta de su comodidad. Pero la invitación que nos hace el Señor a través de su palabra es que nos alejemos de ese tipo de personas. Cuando nosotros identifiquemos que hay algo de corrupción, algo de perversidad, algo de camino torcido, para guardar nuestra alma, porque eso no deja de contaminarnos, así no coparticipemos con la corrupción, pero el hecho de tener esa cercanía nos contamina. La invitación del Señor a través de su palabra es que nos alejemos de ellos. Versículo 6 es quizás el versículo más conocido de este capítulo 22 y lo uno con el versículo 15. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Versículo 15. El corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física la alejará de él. Hermanos, creo que es bien importante, sobre todo quienes tienen hijos en crecimiento en sus hogares, quienes están educando hijos pequeños, pensar en este texto, y quienes no, busquemos la forma de compartírselos a ellos, los que son abuelos, pues obviamente en muchos casos pueden ayudar en la instrucción, pero no están directamente implicados. Pero este término instruye al niño en su camino, implica mucho más allá de leerle la Biblia, implica mucho más allá de enseñarle textos bíblicos, implica mucho más allá de la teoría, pero tiene que ver con un entrenamiento. En algunas otras traducciones, la palabra que encuentro ahí es más como de entrenar, inclusive sobre todo en las traducciones en inglés, la palabrita que usa ahí tiene más que ver como con entrenamiento. Y eso me hacía pensar a mí en todo el sentido que tiene la instrucción al niño. Yo noto que, pues con mucha tristeza se da uno cuenta de eso. Los niños gobiernan los hogares hoy día. Vivo en un edificio y me encuentro con escenas permanentes en el ascensor de niños, pitecitos de niños de
4, 5 años, que se suben pataleando y le dan patada al ascensor y, y los papás pues avergonzados, ay, no te comportes mal, ay, así no, y te he dicho que así no te debes comportar. Y los niños, ay, diciendo, lo único que les falta es decir maldiciones, pero con un comportamiento súper maluco, inclusive a veces en, en las congregaciones vemos comportamientos de los niños donde no transmiten ningún tipo de reverencia al Señor y a los lugares donde a veces nos congregamos, a otros hermanos, a la misma palabra de Dios cuando se está enseñando, cuando se está leyendo. Hermanos, creo que es importante pensar en esto, en la instrucción que debemos darle a los niños. La palabra tiene aquí una promesa y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El versículo 15, en relación con lo que dice el versículo 6, complementa diciendo, el corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física la alejará de él. Si hay aquí algún hermano, alguna hermana que esté en la línea de pensamiento actual en el que a los niños no hay que disciplinarlos, no hay que corregirlos, lo invito a meditar o la invito a meditar en estos textos de la palabra del Señor. A los niños hay que instruirlos y esa instrucción implica enseñarles, darles ejemplo y digamos que practicar esa enseñanza con ellos. A veces uno ve comportamientos en los niños en los que uno se da cuenta que el padre está tratando en público de corregir algo que en la casa, que en lo privado no lo hace. Entonces, si en la casa lo deja hacer lo que al niño le da la gana, pues afuera el niño va a seguir haciendo lo que sabe hacer en la casa. Entonces, en privado esa instrucción muchas veces requiere dedicarle tiempo, energía. A veces el papá está acostado, la mamá acostados mirando televisión y el niño por ahí dando guerra y entonces es fácil decir, ay, mire, la tablet o el celular está allá en la mesa, vaya y ponga alguna cosa ahí y entreténgase un rato y déjeme aquí ver mi película tranquilo o tranquila. Instruir requiere diligencia, dedicación, tiempo, esfuerzo, energía. Corregir, el corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física lo alejará de él. Esa corrección requiere dedicación, requiere constantemente estar enseñando, aplicando, corrigiendo para que el niño entienda dónde están los límites. Y hermanos, tenemos que orar los unos por los otros, sobre todo orar por aquellos hogares donde hay niños pequeños para que el Señor dé sabiduría a los padres. Y a los padres, mi recomendación es pídale al Señor que le ayude. No se deje contaminar con lo que está enseñando el mundo actual, de que a los niños el libre desarrollo de la personalidad y ese tipo de cosas, que en alguna medida puede que esté bien, pero hay unos límites que van en contravía de lo que enseña la palabra de Dios. Cuando esos límites empiezan a sobrepasar, tenemos que decir, no, Señor, eso no es lo que me enseña la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino. Tenemos esa instrucción nosotros de la palabra de Dios en cuanto a los chicos, de instruirles, de encaminarles, de enseñarles, de entrenarles, de darles buen ejemplo. Versículo 7. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Creo que quienes hemos tenido deudas
quienes le hemos debido a un banco y pagamos intereses, sabemos qué tan cierto es eso, que llega el pago y la mitad del pago tiene que irse, y en ese sentido está la expresión de que el que toma prestado es siervo del que presta. Si yo tengo que destinar es mi salario, lo que gano para resolver una deuda, y muchas veces cuando se trata de prestamistas personales, familiares o algo así, pues la persona que tiene prestada la plata, si por alguna razón se retrasó unos días, entonces vienen desde humillaciones en adelante y insultos y bueno, el que toma prestado es siervo del que presta. Yo creo que es una invitación a pensar muy en serio cuando tomamos ese tipo de decisiones de adquirir una deuda, saber que es así. Versículo 8. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: los que siembran injusticia cosecharán desgracia, y su régimen de terror se acabará. Hay pues otros textos de la palabra donde nos hablan de que cosechamos de lo que sembramos. Obviamente, el que está lejos del Señor, el que comete pecado, el que hace cosas torcidas, el que no obedece a la palabra de Dios, infortunadamente, como dice la Nueva Traducción Viviente, cosechará desgracia. Infortunadamente, debe estar preparado y saber que de eso va a cosechar. Ojalá que, ojalá que ninguno de nosotros esté en actitudes como esas de sembrar injusticia, iniquidad, porque de eso mismo tendrá que recoger. Versículo 9. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. La Nueva Traducción Viviente, ese ojo misericordioso lo traduce como los generosos. Benditos son los generosos, porque alimentan a los pobres. Sabemos que vivimos en una época donde es muy difícil ser generosos, porque una generosidad fácilmente puede convertirse en obligación de la contraparte, pero de todas maneras la palabra de Dios nos está mostrando que debemos ser generosos, y la palabra del Señor nos enseña que más bienaventurado es dar que recibir, y es un propósito en el corazón de cada uno delante del Señor, saber con quién puede ser uno misericordioso y generoso. Y creo que todos los que estamos aquí, de una u otra manera, podemos obrar en generosidad. No solamente en términos de dinero, puede ser una atención, puede ser de lo que tiene para dar, ser generoso y estar dispuesto a obrar en misericordia para con los demás. El versículo 10. Echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. Ese escarnecedor se puede también interpretar como contencioso. En otra traducción, creo que fue la Lenguaje Actual, encontré esa palabra como buscapleitos, el buscapleitos. Y lo que aquí está diciendo es que esa persona que busca pleitos, esa persona, dice acá, que se burla de otros, dice la Nueva Traducción Viviente, lo traduce como burlón. Esa persona que es contencioso o contenciosa, siempre va a estar generando conflictos. Y aquí es un poco fuerte lo que nos enseña a hacer, a sacarlo, a echarlo fuera, dice.
Porque cuando una persona es por naturaleza así, en él o en ella trae siempre la contienda, trae siempre el pleito, trae siempre la afrenta. Y a veces hemos tenido en nuestras congregaciones personas con ese tipo de actitudes y muchas veces tenemos que decir que descansamos cuando esa persona decide irse para otro lado porque se fue la contienda, cesó el pleito y cesó la afrenta, la afrenta. Si usted se revisa delante del Señor y se da cuenta que le gusta mucho pleitear, le gusta mucho contender, le gusta mucho, como decimos coloquialmente, llevarse en los cachos a todo el que se le atraviese por delante, piénselo delante del Señor, porque la invitación que hace el Señor en su palabra es que esas personas, lo mejor es aislarse de ellas, que estén fuera, porque siempre van a generar contiendas. Qué maluco que es cuando dentro de la iglesia del Señor hay este tipo de personas que están prestos, solícitos, dispuestos siempre a formar pleito, a formar contienda. Y eso está totalmente en contravía de lo que enseña la palabra de Dios. Versículo 11. El que ama la limpieza de corazón por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. La pureza de corazón. El salmista en el Salmo 119 habla de que el limpio de manos, de corazón puro, es el que puede estar en la presencia del Señor. ¿Cuánto amamos la limpieza de nuestro corazón? ¿Y qué necesitamos para que nuestro corazón tenga ese carácter de limpieza? Trabajar nuestra mente, como lo dice el apóstol en Romanos 12:2, transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Nuestro corazón está limpio cuando desde nuestros pensamientos empezamos a procesar buena información, o como lo dice el apóstol también en Filipenses capítulo 4, versículo 8, cuando pensamos siempre en todo lo amable, todo lo justo, todo lo verdadero, todo lo que es de buen nombre, todo lo que tiene virtud. Eso nos lleva a un corazón limpio. Y lo que dice aquí, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Esa expresión, pues lo que quiere decir es que está en gracia para con los demás. Versículo 12. Los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. El conocimiento, la sabiduría. Dice, los ojos de Jehová velan por la ciencia. Necesitamos conocer lo que tenemos que hacer. Sabemos que la sabiduría la podemos encontrar en la palabra de Dios. Y qué bueno cuando somos diligentes y estamos permanentemente interesados en adquirir ese conocimiento de qué manera debo vivir mi vida cristiana, de qué manera agrado yo al Señor. No estudiar la palabra de Dios para encontrar cosas que nadie más encuentra, sino para saber cómo debo comportarme. Dice que los ojos de Jehová velan por la ciencia, por el conocimiento, dice la Nueva Traducción Viviente, y los que son traicioneros, así lo traduce prevaricadores, los que tuercen el camino, son trastornados, dice, él trastorna, el Señor trastorna las cosas de los prevaricadores. Seguimos porque estoy cogido de tiempo. Dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Muy sencillo de entender. Una persona perezosa que ve dificultades y dice, uy, no, es que de pronto salgo y mira, ahí está el león, y si salgo de pronto el león me mata, entonces mejor no salgo y me quedo aquí y no hago nada, y aplica para la obra del Señor, mejor no hago eso porque qué tal que no llegue nadie, mejor no hacemos una campaña evangelística porque qué tal que nos vaya mal, mejor no enseñamos a los niños, mejor no le digo a esa persona, no le muestro el evangelio porque qué tal que se burle de mí, que no crea.
actitudes perezosas que no son bien vistas para alguien con un carácter cristiano lleno de sabiduría y con el poder del Señor a través de su Espíritu Santo. Versículo 14. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviera irado caerá en ella. Se ha hablado extensamente en otros capítulos acerca de la mujer extraña que convence, que se lleva por delante con sus piropos y con sus cosas, sobre todo la mujer al hombre. Y aquí, aquel contra el cual Jehová estuviere, la Nueva Traducción Viviente, lo tiene como los que provocan el enojo del Señor. Es decir, caen en esa trampa que es una fosa profunda, la boca de la mujer extraña, quienes provocan al Señor con su comportamiento, con su desvío, con desenfocarse de tener su mirada puesta en lo que la debe tener puesta un creyente, que es en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, como dice en Colosenses capítulo 3. Versículos 15 y 16, ya los vimos con otros versículos del comienzo. 17 y 18. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Hasta el versículo 16 venimos en una serie de tips, como lo dije en alguno de los capítulos anteriores, que bien pueden ser utilizados cada uno de estos proverbios para hacer memes para compartir desde el capítulo 10 hasta el versículo 16 de este capítulo 22 viene con esa línea de pensamiento. Y a partir del versículo 17 de este capítulo 22 hasta el versículo 22 del capítulo 24, notamos que hay un estilo literario distinto donde son frases más largas y como con una justificación. Aquí dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmar en tus labios. Todo esto, todos esos versos anteriores que son oro, enseñanza profunda cada uno de ellos, la recomendación aquí es que inclinemos el oído, oigamos esas palabras, las apliquemos porque es cosa deliciosa. Qué bueno que realmente esto sea así en la vida de cada uno de nosotros. Que sea una delicia inclinar nuestro oído a la sabiduría de Dios, atender esas recomendaciones y aplicar cada verso de sabiduría a la vida de cada uno de nosotros. Versículo 19, para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. Todo esto al final de lo que está hablando es de la sabiduría de Dios, como ya lo hemos dicho en varios otros estudios anteriores, el versículo 7 del capítulo 1 de Proverbios. Principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Todo esto al final lo que encierra es esa sabiduría de Dios. Sabemos que Salomón en su sabiduría fue reconocido a lo largo y ancho de cómo se podía conocer en esa época la fama de una persona. Pero él, por su sabiduría, fue bien reconocido. Y eso tenía que ver con Dios, quien era el que estaba siempre delante de su pueblo. Y entonces dice aquí que para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber a ti también. Los versículos anteriores, pues estaba diciendo de escuchar esas palabras, de prestar atención y de ponerlas en práctica. Y de esa manera es que podemos realmente certificar
y confirmar que nuestra confianza está puesta en el Señor. Eso no es de palabra, es en la práctica. Versículos 20 y 21. No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que te vuelvas, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. En otra traducción dice que ha escrito 30 versos, pero pues la explicación de este texto es más como una costumbre entre los hebreos que había de las cosas que tenían que insistirse con firmeza, se repetían por 3 veces. Y entonces lo que está queriendo aquí darnos a entender es que todos esos consejos, incluso a lo largo de este estudio del libro de Proverbios, hemos visto con insistencia como varios versículos vuelven y vuelven y vuelven y se repiten, y hemos tenido los distintos predicadores que hemos pasado por aquí estos días martes, hemos tenido que volver a insistir sobre cosas que ya otro ha dicho, porque se está insistiendo en esas mismas cosas. Y aquí nos está diciendo, no te he escrito, como quien dice, no te he insistido, consejos y ciencia, sabiduría y aplicación de esa sabiduría. Dice, para hacerte saber la certidumbre de las palabras. Y hermanos, algo aquí bien importante. El propósito de tener nosotros toda esta sabiduría es poder compartirla con otros. Sobre todo hoy, que se está enseñando tanta cosa maluca, tanta cosa que no está de acuerdo con la palabra de Dios. A veces nos da temor compartir esas cosas porque nos juzgan, porque nos critican, porque nos ven como retrógrados. Pero qué importante saber que la responsabilidad suya y mía delante del Señor, con lo que recibimos como sabiduría de parte de Él, es para compartirla con otros, para divulgarla, para enseñarla. Ese debe ser el propósito nuestro en el diario vivir. Versículos 22 y 23. No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. La Nueva Traducción Viviente, ese juzgará la causa de ellos, lo traduce como que Jehová es el que los defiende. Y pues habla de aprovecharse de personas sin riqueza o sin posesiones, y que algunos vemos constantemente que ese tipo de cosas suceden con mucha frecuencia, que al afligido, al que vive en pobreza, desde los políticos en adelante, todo el mundo trata de aprovecharse de ellos para conseguir votos y para conseguir cuanta cosa, y muchas veces o en algunas ocasiones nosotros podemos vernos tratando de aprovecharnos de alguien que no tiene. Y la palabra es clara en decir que el Señor es quien defiende a esas personas que aparentemente no tienen nada. Su defensor es el Señor. 24 y 25. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombro de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. El iracundo, creo que es la traducción viviente, sí, dice: no te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad. Dice, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de personas que pierden los estribos fácilmente. Palabra nos invita a no meternos con ese tipo de personas. En algún sentido, alejarnos de ellos. Ese tipo de personas o ese tipo de conductas pueden contaminarnos, pueden llevarnos de tanto estar acompañándonos de ese tipo de personas, como dice aquí, a tomar sus maneras,
a copiar lo que ellos hacen y eso no está bien delante del Señor. Sabemos que el que pierde los estribos fácilmente, en esa persona no obra el Espíritu de Dios, porque obra es la carne. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de compañías que puedan llevarnos a adoptar este tipo de prácticas. Versículos 26 y 27, no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Hemos hablado en otras ocasiones acerca de esto. Sé que a muchos les gusta y se saben fácilmente o se aprenden fácilmente este texto para cuando algún hermano o alguien viene a pedirles un favor para una fianza porque se va a cambiar de apartamento o necesita decir, no, hermano, es que la palabra de Dios me lo prohíbe. Pero pues ahí está escrito. Yo interpreto más como que si usted no está dispuesto a pagar la deuda del otro, no se meta en eso, porque es absolutamente claro que si yo salgo de fiador de alguien y si el otro no puede pagar, pues yo soy el que tengo que responder. Entonces, esto es sabiduría de Dios en su palabra que debemos tenerla muy en mente para no meternos en problemas. Versículo 28, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Me causó como curiosidad este texto así como tan directo, tan resumido, y entonces estuve dándole un poquito de vueltas y pues lo que quiere decir o de lo que está hablando es de la honestidad. Versículo 28 en la Nueva Traducción Viviente dice, no engañes a tu vecino cambiando de lugar los antiguos límites de propiedad establecidos por generaciones pasadas. Entonces a eso se refiere cuando dicen no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Si yo sé qué me pertenece y yo quiero ir un poquito más allá, estoy siendo deshonesto. Si yo sé que legalmente puedo aprovecharme de algo para quedarme con unos pesos del Estado o de alguien que me debe o no sé, si yo traspaso esos linderos deshonestamente, estoy en contra de la palabra de Dios. Yo debo conocer lo que a mí me pertenece. Y a pesar de que puede ser que en lo legal tenga algunas formas de hacerlo aparentemente legal, si yo sé que no es honesto y que eso no me corresponde y no me pertenece, ahí dice, esos linderos que están puestos, que yo sé cuál es el cerco que limita mi propiedad, pero yo quiero dármelas de vivo y correr 1 metro el cerco de este lado cuando no se estén dando cuenta, es deshonesto y no está bien visto delante del Señor. Versículo 29, versículo final de este capítulo 22, dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Habla de la diligencia en el trabajo que cada uno hace y ese decir delante de los reyes estará, quiere decir que tendrá su recompensa la persona que está dispuesto a hacer bien su trabajo, la persona que está dispuesto a madrugar, está dispuesto a cumplir un horario para los que trabajan en alguna empresa, está dispuesto a hacer como corresponde su trabajo. Esa persona tendrá lugares de privilegio, será reconocido su trabajo y dice, no estará delante de los de baja condición. Habla de la diligencia que hemos de tener cada uno de nosotros. Como vemos, hermanos, sabiduría, frase por frase, cada una de estas cosas y qué bueno que si el Señor ha llamado la atención suya en alguno de estos textos, no solamente lo resalte en su Biblia, lo escriba por ahí aparte y con que solo uno de esos proverbios pueda quedar en el corazón de nosotros y podamos
poner por obra lo que el Señor quiere enseñarnos a través de su palabra, creo que con eso glorificamos el nombre del Señor. Amado Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Te damos gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu es el que hace la obra en cada uno de nosotros. Y oramos, oh Dios, por cada uno de quienes están aquí conectados a esta reunión en esta noche, por cada hogar, por cada padre, por cada madre, por cada hijo, por cada miembro de cada familia, Señor, que tú seas trayendo bendición a cada uno. Señor, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos a aplicar toda esta sabiduría a nuestro diario vivir. Te lo pedimos, oh Dios, dándote gracias en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Buenas noches para todos. Gracias, mi hermano.